Hola y bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z y les doy la acostumbrada bienvenida a este podcast, en este que es el episodio 262 de Poco Común, y donde pues ya dejamos le ponemos pausa al anime y hablamos de otras cosas. En esta ocasión hablaré de videojuegos. Vamos al audio de intro para empezar con el tema. Y bueno, pues este episodio, como ya mencioné, es de videojuegos. Más que nada, pues volveremos con este tema o con este formato, donde pues hablaré de alguna de las compañías, de las clásicas compañías desarrolladoras de videojuegos, sobre todo en la época de popularidad, de boom de los arcades. Y pues recordemos que en la edición anterior hablé de Taito, y pues en este episodio hablaré de Data East, esta compañía que pues aunque no sobrevivió al cambio de generaciones de algunas consolas, sin embargo sacó juegos que son bien recordados. Y bueno, pues empecemos entonces con la historia de Data East. Data East fue fundada en 1976 por el ingeniero Tetsu Fukuda, que de hecho empezaron primero desarrollando máquinas para centros de arcade, pero de entretenimiento, máquinas electromecánicas. De hecho, su primer máquina era una máquina para que te premiaba con medallas, llamada Jacklot. Esa fue su primera máquina de arcade. No fue hasta pues 1978 que pues lanzaron su primer videojuego llamado Super Break, que pues era un shoot 'em up, como abundaban en esa época, siguiendo pues ahora sí que el formato que había impuesto Space Invaders. Entonces pues ellos también lanzaron su juego de disparos en estos primeros años de existencia de la compañía. Pero no tardaron mucho para empezar a innovar en la industria de los arcades y de los videojuegos específicamente, cuando en 1982 se desarrollan, más bien fue antes, desde el 80 ya me acordé, desde el 80 lanzan un formato de arcades llamado Deco Cassette Systems, o sea, Deco de la abreviatura de Data East, Deco Cassette System, que pues buscaba reemplazar pues este formato donde pues los arcades venían con chips, con circuitos integrados, placas de circuitos integrados, ya fijas, que era muy complicado reemplazarlas. Entonces prácticamente vendían el mueble con las placas del juego ya integrados. Entonces pues era una inversión bastante cara cuando ponían una máquina de arcade a principios de los 80s. Entonces pues el Deco Cassette System pues trataba de economizar y hacer más eficiente todo pues transición entre juegos, y que pues la compra y cambio de juegos fuera más barata. De hecho, ofreciendo con esto también pues la ventaja de poder los de Data East vender sus propios juegos bajo este formato. Y este formato lo que presentaba pues eran unos cassettes, precisamente cassettes más con cinta magnética. De ahí se cargaban pues los juegos en la máquina de arcade internamente. Entonces pues lo que hacía el operador era simplemente cargar los diferentes cassettes con los diferentes títulos, principalmente de Data East.
Sin embargo, pues este formato presentó a la larga muchos problemas. Como era cinta magnética, pues era muy propensa a que se corrompieran los datos. El material en el que estaba grabado la información de los videojuegos se degradaba y muchas veces terminaban empezando a fallar los juegos cuando se cargaban. Y pues también que cuando inicializabas una máquina con este sistema, pues era muy lenta la inicialización. Entonces pues sí tenía varias limitaciones y problemas técnicos. Y pues esta tecnología pues recibió soporte hasta 1984, pero pues no, así que no llegó para quedarse a final de cuentas. Y bueno, continuando con la historia de Data East, empecemos a hablar de los juegos más famosos de Data East, empezando por Burger Time. Burger Time fue un juego desarrollado por Data East. Este juego, que en su época, a principios de los 80s, fue lanzado en 1982, pues tuvo bastante popularidad. Es este juego de plataformas donde pues tienes que pasar caminando encima de las diferentes ingredientes de unas hamburguesas gigantes para hacerlos caer y hasta irlos haciendo caer continuamente hasta que al fondo, hasta abajo, se forma la hamburguesa. Entonces tienes que hacer caer los bollos, la carne, la lechuga y todo eso, y te persiguen unos alimentos malos que te atacan. Un huevo, una salchicha, no me acuerdo, un queso creo. Te persiguen varios ingredientes alimenticios y te atacan, y tú te defiendes siendo el chef con pimienta. Les avientas pimienta y con eso los aturdes temporalmente. Este juego fue tan popular que se adaptó a muchas plataformas de Burger Time. Y bueno, otro juego que fue súper famoso y popular en arcades sobre todo fue Karate Champ, que muchos dicen que fue el primer juego de combate de uno contra uno, que pues planteó las bases de lo que sería Street Fighter. Podría decirse que sí, a lo mejor fue el primero, pero más el que yo siento que tuvo más el formato, más estilo Street Fighter, fue Gear Kung Fu de Konami. Pero bueno, Karate Champ, que era un juego que pues eran enfrentamientos de uno contra uno entre karatecas con un juez que llamaba pues 2 puntos y todo esto. Lo peculiar de la versión de arcade es que se jugaba con 2 palancas. La verdad nunca lo jugué, pero mi hermano sí era muy le encantaba este juego. Entonces pues sí, se jugaba con 2 palancas por jugador. Supongo que una era para mover al personaje y la segunda palanca era para hacer los diferentes golpes. Entonces pues era el formato, y yo me acuerdo la musiqueta y el juez diciendo bien, pum, pum, y gritaban los personajes. Obviamente, como tuvo cierta popularidad, se adaptó a muchas plataformas, pero el problema es que como este juego pues era de 2 palancas, las adaptaciones no quedaban tan bien, porque pues era un esquema de controles que no se podía adaptar bien a otro formato de controles. Por ejemplo, el de NES, que pues era la cruz y los 2 botones. Y es por eso explica por qué la versión de NES pues no era muy complicado jugarla. Y bueno, de aquí de hecho con este juego de Karate Champ,
más adelante hubo una demanda contra una compañía llamada Epix, de una compañía desarrolladora de videojuegos de allá de Estados Unidos llamada Epix, por el juego de World Karate Championship. Este juego que pues también era de temática de karate y que pues reclamaban que tenía muchas similitudes, que era pues prácticamente una copia de Karate Champ. Sin embargo, pues no procedió la demanda y el argumento fue que pues la plataforma, el estilo de juego que era pues sobre karate, intrínsecamente requería precisamente que aparecieran estos elementos de los dos contrincantes, el juez y todo esto. Entonces que no podían pues exigir la patente de estos elementos porque era algo que pues estaba intrínseco en el formato de juego. Pero entonces ahí fue cuando tuvieron una primera o inició una demanda. Bueno, pues también se menciona, o he de mencionarles más bien, que en el 85 adquieren o compran la compañía Stern, que esta compañía de Estados Unidos pues se dedicaba a construir pinballs. Entonces pues compraron esta compañía Stern y después de esto pues empezamos a ver ya pinballs con el nombre de Data East. De ahí que tuvimos, de hecho muchos de los pinballs de Data East son famosos porque pues están asociados a muchas licencias de películas y de series. Entonces hubo varios arcades basados en películas que pues eran de Data East. Y una innovación que de hecho metieron a los pinball era que pues fueron los primeros en meter estas pantallas de matriz de puntos, de estas pantallas que eran monocromáticas pero que ya mostraban varios puntitos en pantalla que podían recrear imágenes un tanto, pues no con tanto detalle, pero ya mostraban ya cierta inmersión, o nos metían cierta inmersión al jugar en el pinball y secuencias de animación y todo esto conforme íbamos haciendo puntos. Entonces, y que fue algo distintivo de los pinball para la segunda mitad de los 80s. Entonces pues, y de veras que es algo que nos trae mucha nostalgia ver estas máquinas de pinball con estas pantallas monocromáticas que recreaban todo tipo de animaciones por medio de puntos. Y bueno, de aquí pasamos a otros títulos que fueron famosos de Data East. Por ejemplo, en el 85 lanzaron en arcades Ring King, este juego de boxeo donde teníamos una vista de 3/4, o sea, se veía un poco desde arriba y los boxeadores se veían así como versiones pequeñitas, compactas de los personajes. Y pues fue un arcade que más o menos tuvo popularidad porque era bastante dinámico el movimiento de los boxeadores y todas las animaciones. Se hizo viral en tiempos más para acá por aquella animación que le ponían a la versión de NES, donde pues tu coach entre cada round te empezaba a hacer como masaje en el cuerpo, pero la animación como quedó en el NES parecía que estaba haciendo otra cosa. Entonces pues este juego fue de Ring King. Después de esto tuvimos otro juego llamado Road Blaster, también de 1985, que pues siguió el camino de Dragon Slayer, porque este juego también fue de Laserdisc, de estos juegos donde pues
con comandos de palanca y botonazos vas decidiendo cómo continúa la secuencia animada, que es un juego donde precisamente consiste en ir siguiendo una historia animada, y que pues la interactividad estaba en que si dabas el comando correcto tenías un resultado pues bueno, y continuaba la historia. Road Blaster, pues en este caso la historia era de un conductor que recién casado es atacado por unos bandidos en el camino y matan a la esposa del protagonista. Entonces pues a partir de ahí pues busca venganza contra todos estos bandidos usando su auto deportivo y causando todo tipo de destrucción y persecución en el camino, que es prácticamente lo que nos presentan a lo largo de las secuencias de animación de este juego. Lo curioso es que si conocen o están familiarizados mucho con el anime de los 80s, encontrarán varias secuencias de animación bastante conocidas, porque resulta que muchas de las secuencias de animación para Road Blaster fueron proporcionadas por Toei Animation. Entonces lo que hicieron fue reciclar secuencias animadas de varias series de Toei. Entonces pues por eso nos causa cierta familiaridad ver muchas secuencias animadas que llegamos a ver en algunas de las series y películas de Toei. De hecho hay algunas secuencias animadas que vienen de la película de Castle of Cagliostro de Lupin III, que también vienen de ahí y que me insertaron en el juego. Entonces pues este juego, para el siguiente año, para 1986, tuvimos uno de los juegos que creo que tuvo muchas secuelas y cierta popularidad, que fue Side Pocket. Este juego de arcade de billar, donde pues vas retando a diferentes personajes en diferentes pues retos en juegos de pool, o sea, de billar. Entonces prácticamente y nos presenta un formato de juego, pues siendo arcade, pues mucho más simple y más amable para jugar billar. Y pues Side Pocket pegó tanto que tuvo varias secuelas y adaptaciones a muchas consolas. También pues incluso metió algo de fanservice, ya que pues algunas versiones de Side Pocket tus oponentes eran chicas, entonces pues si les ganabas había ciertas escenas de fanservice al ganarles a unas chicas. No me acuerdo en qué versión de Side Pocket, pero hubo algunas que tuvieron fanservice. Otro juego que más a lo mejor no fue tan famoso ni tan popular, pero yo lo recuerdo mucho, es el de Captain Silver, que originalmente me equivoqué en algún podcast anterior y dije que era de Sega. No, el juego para arcade originalmente fue de Data East, Captain Silver, en 1987, un juego donde tú controlas pues un marinero en época de piratas, donde pues empiezas desde una bahía y tienes que recorrer un pueblo lleno de pues brujas y criaturas mágicas que te van a ir atacando, y eventualmente enfrentarte pues a unos piratas para obtener un tesoro. Entonces, pero lo curioso o lo llamativo de este juego es la ambientación. Usaron un esquema de colores donde desde que empiezas el juego, la ambientación es más que nada en la noche. Empiezas el juego en la noche, entonces lo ambienta de tal forma que sí te sientes como en un pueblo de fantasmas hechizado con brujas, fantasmas y todo eso. Entonces me gustó mucho esa ambientación de los primeros escenarios, y ya más adelante ya te ponen un escenario de día, ya en medio de la selva, y finalmente en un barco pirata donde pues vas a buscar el tesoro. Es
es un tanto torpe el movimiento del personaje, la verdad. Pero pues todo esto de estar explorando y enfrentando enemigos, pues es lo que te despierta la curiosidad de ver qué más continúa en el juego. Y vas juntando letras que forman palabras y que te pueden desbloquear power-ups para tu espada, que es con lo que prácticamente vas peleando, porque es un juego de acción de plataformas. Bueno, después de esto salió el juego, pues prácticamente la mascota de Data East el juego que presentó la mascota de Data East, que fue Karnov. Este juego, Karnov, pues vemos como protagonista a un personaje como de apariencia, como de nacionalidad. Es lo que no estoy seguro si es de nacionalidad soviética o mongol, pero el chiste es que es un tipo gordito de pantalón rojo que escupe fuego. Y pues aunque tiene apariencia es un poco como de villano, en sí pues es un héroe el personaje. Y pues es un juego de acción de plataformas igualmente, donde pues tienes que aventar tus bolas de fuego para ir derrotando enemigos y brincando para esquivar enemigos y obstáculos. Este juego fue muy popular y de hecho tuvo varias adaptaciones a diferentes plataformas, Karnov, y de hecho este personaje eventualmente tendría varias apariciones en juegos posteriores de Data East. Y bueno, de aquí continuamos con otro juego que fue muy popular, muy famoso, de 1988, Dragon Ninja, o conocido también como Bad Dudes vs Dragon Ninja. Pues este juego de arcade donde pues es beat'em up, un beat'em up de vista lateral, donde se puede jugar de 2 jugadores simultáneos y donde secuestran según al presidente de Estados Unidos y tienes que ir con tu compañero, 2 artes marcialistas, a pelear para rescatarlo, que fue secuestrado por ninjas. De hecho, todo el juego, a lo largo de todo el juego te vas a ir enfrentando a todo tipo de ninjas con sable, ninjas que se esconden, ninjas que se convierten en fuego, chicas ninja, o sea, kunoichi, ninjas que avientan estrellas o que te dejan trampas en el piso, o ninjas que traen garras, o sea, de todo tipo de variedad de ninjas a lo largo de este juego y a lo largo de varios escenarios. Un juego que, sobre todo la versión de arcade, estaba muy buena, pues estuvo en muchos lugares de arcade. Al menos aquí en México se difundió mucho ese juego, lo encontrabas en muchos lugares, Dragon Ninja. Y pues de hecho de este juego el primer jefe del primer escenario es precisamente Karnov. Entonces ahí ya empezaron a meter cameos de este personaje. Siguiente juego que más o menos tuvo popularidad fue el de Hippodrome o Fantasy Fight, donde pues es un juego de peleas de 1 contra 1, pero en un contexto de fantasía donde tú manejas a un guerrero como de la antigüedad, de un guerrero griego o romano, que se enfrenta pues a diferentes criaturas mitológicas, que a un centauro, que a una medusa, que a una lamia, a un minotauro, o sea, diferentes monstruos mitológicos van a ser tus oponentes en cada escenario, en cada stage, en combates de 1 contra 1, donde a lo mejor las mecánicas no están tan bien refinadas, pero pues fueron de los primeros juegos de 1 contra 1. Antes, pues más o menos en la misma época en que salió el primer Street Fighter. Entonces aquí es cuando
pues empezamos a tener más juegos de este formato. Después de esto salió otro juego que supo aprovechar una propiedad intelectual muy popular y que de hecho era icónico. Entrabas a un local de arcade y luego sabías que estaba ese juego ahí por el intro que tenía, la música y toda la animación que tenía el juego. Me refiero a Robocop, el arcade de Robocop. Pues estaba sobre todo en muchos centros de arcade de centro comercial, porque supongo que no era tan barato conseguir el juego. Pero como dije, lo icónico del juego era que el propio secuencia de demostración de la pantalla del título del juego tenía una música y una animación tan reconocible que cuando entrabas al local de arcade luego distinguías, tienen Robocop. Pues la musiquita y luego se escuchaba la voz de Robocop de las directivas. Sir the public, no me acuerdo qué otras cosas decía. Uphold the law. Y todas estas samples de voces a lo largo del juego que eran sacados pues de la película. Y el juego sí era bastante difícil, sí costaba trabajo terminarlo. No en cuanto a que no tuvieras armas ni nada de eso, pero sí la lluvia de disparos lo hacía complicado, y Robocop pues se veía como Robocop, un tanto torpe y pesado. Entonces también eso era un obstáculo para terminar el juego. Pero pues fue uno de los juegos icónicos de Data East en arcades. Y pues debido a toda esta presentación audiovisual que tenía el arcade, las adaptaciones de Robocop para otras plataformas definitivamente tuvieron que tener muchos cambios y no se parecían a la versión de arcade. Y bueno, también al siguiente año de que salió este juego, para 1989, salió otro juego que se me hizo muy muy divertido y que aquellos que lo conocimos, aunque no fue tan difundido, sí era muy popular donde lo encontrás. El juego se llama Secret Agent o Sly Spy. Este juego que desde que lo empiezas dices, estoy jugando un juego de James Bond, porque toda la presentación del protagonista trajeado y con pistola y todo eso, y enfrentando a agentes y todo eso, dices, no, está súper inspirado en las películas de James Bond. Entonces el personaje que manejas es muy muy James Bond. Un juego de acción y de plataformas donde pues vas en diferentes escenarios disparándole precisamente con tu pistola a los enemigos, esquivando disparos y a veces también haciendo combate cuerpo a cuerpo, y donde hay muchos escenarios también inspirados en secuencias de James Bond. Por ejemplo, el primer escenario, según recuerdo, era ir brincando entre autos a mitad de la autopista. Entonces pues ibas brincando de uno a otro vehículo, o luego ya te infiltrabas a una base enemiga o cosas así. Estaba bastante divertido este juego. Después, para 1991, sacaron otro juego que fue muy popular. Tal vez no lo encontrabas tan fácil en cualquier arcade, pero donde lo tenían pues mucha gente lo llegó a jugar, el de Captain America and the Avengers. Esto pues en el 91, cuando todavía pues los que conocían de los Avengers y todo eso pues eran principalmente fans de los cómics, porque no había muchas series animadas, mucho menos películas o series que popularizaran estos personajes
para el público en general. O sea, todo esto, recordemos de los Avengers, de Captain America y todo esto, se hizo masivo con las películas que salieron a lo largo de los 2000. Entonces, pues en este entonces todavía era un poco de nicho estos personajes. Pero bueno, el juego a final de cuentas tuvo bastante popularidad entre pues el público geek. Y este juego pues era un beat 'em up, como ya en este entonces había muchos beat 'em up, como las Tortugas Ninja y muchos otros, Final Fight y otros, pero en este caso los personajes eran de un tamaño más pequeño en el escenario, pero y pues beat 'em up, o sea, caminando la mayor parte del tiempo y golpeando a los enemigos, y tenías un botón para activar tu poder especial dependiendo del personaje que estuvieras manejando. Tenías en sí 4 personajes, que era pues el Capitán América, Iron Man, Vision y se me olvida el cuarto, Hawkeye. Eran los 4 personajes que manejabas o que podías escoger en este juego. Y tenían, aunque la mayor parte eran en escenarios donde ibas caminando y golpeando tipos, enemigos genéricos, había escenarios donde ibas volando y se convertía un poco como en shoot 'em up. Entonces los personajes que normalmente no volaban pues se subían a un vehículo y disparaban desde él, mientras que por ejemplo Iron Man y Vision pues ellos iban volando y disparando rayos. Entonces también tenían estos escenarios. Un juego bastante divertido, muy simple de presentación, pero vale la pena. Después de en el mismo año, en 1991, pues lanzaron otro de sus juegos que se volvieron pues íconos de la compañía de Data East, y fue Joe and Mac. Este juego con estos cavernícolas que pues aventaban diferentes armas de piedra para derrotar a los otros cavernícolas y a los dinosaurios y rescatar a las chicas cavernícolas. Un juego de 2 jugadores simultáneos, un poco de plataformas y de acción más que nada, donde pues ibas recorriendo el escenario de izquierda a derecha y derrotando a los diferentes enemigos cavernícolas, dinosaurios y cualquier otro enemigo que se te apareciera. Y tenían la característica de que si dejabas apretado el botón de ataque, podía cargar el ataque y lanzaba una versión más grandota, literalmente más grandota del arma que estabas usando, que podía ser una rueda de piedra, podía ser un boomerang y bolas de fuego, creo que también. Entonces pues tenías varias armas que podías cambiar a lo largo del juego. Y pues este juego tuvo varias secuelas, Joe y Mac, y tuvo también adaptaciones para varias consolas. Otro juego que a lo mejor no fue tan famoso, tan popular, fue el de Tumble Pop, que fue como su propio juego en el formato de Bubble Bobble, porque hubo varios juegos en la época en que sacaron pues juegos inspirados en el formato de Bubble Bobble. Tenemos a los Snow Brothers de Topland y tuvimos de Data East pues Tumble Pop. Este juego pues en este caso eran 2 chicos que cargaban una aspiradora e iban absorbiendo los monstruos para después expulsarlos y que se destruyeran en esta bola de enemigos. Y nuevamente ibas todo el juego se juega en una sola pantalla y nada más ibas brincando de una pantalla a la siguiente pantalla conforme las ibas completando. O sea, tenías que eliminar a todos los enemigos en pantalla para avanzar al siguiente escenario. Entonces, por eso digo que es del mismo formato de juego que Bubble Bobble. Y pues también Data East se incursionó en los juegos de pelea, como
medio mundo lo hizo en los 90s con el éxito de Street Fighter 2. Pues así que la mayoría de las compañías desarrolladoras de videojuegos pues hicieron sus propios juegos de peleas de uno contra uno. En este caso, Data East lanzó Fighters History, este juego que pues seguía el formato típico de peleadores de varios lugares del mundo que se enfrentaban en este torneo. Lo curioso es que habiendo tantos juegos que pues le copiaron de mayor o menor medida a Capcom en Street Fighter, pues este fue el juego al que sí demandaron, al que metieron demanda a los de Capcom por ser una imitación, una copia de Street Fighter 2, basándose en que muchos de los movimientos de los personajes se parecían a los de los personajes de Street Fighter 2 y que sobre todo una de las chicas del juego pues estaba demasiado inspirada en Chun-Li. Entonces pues ahora anteriormente Data East había demandado a otra compañía por un juego suyo y ahora ellos habían sido demandados por otro juego. Y pues la verdad por lo que yo vi o conocí el juego, yo dije, esta demanda podía haber caído en cualquier otro juego de pelea, porque había un montón de juegos de pelea que imitaban demasiado a Street Fighter. Los mismos tipos de personajes, los mismos tipos de movimientos. O sea, la presentación visual cambiaba, pero la base de personajes y de movimientos pues era común en todos los juegos de pelea. Entonces me extrañó que hayan demandado a Data East por Fighters History. A final de cuentas no procedió la demanda y de hecho usaron el mismo argumento que les metieron a ellos cuando demandaron. El mismo argumento ellos usaron para defenderse de Capcom y para ganar pues la contrademanda. Entonces pues esto pues fue un suceso en la historia que pues a muchos llamó la atención. Este juego de Fighters History de hecho se lanzó en el 93. Después de esto pues prácticamente ya casi no hicieron juegos. Los últimos juegos de hecho de Data East que sacaron fueron para el Neo Geo y fueron en el 94. Por su lado, fuera del Neo Geo, en su propio arcade, sacaron el juego de Magical Drop, que fue un formato fue un juego de puzzle que tenía su propio formato, pero que fue un formato que, como varios juegos de puzzles que eran pues un nuevo estilo de juego, un nuevo género de juego, pues también metió su propio formato de juego, donde pues como en muchos juegos de puzzle, era de juntar piezas de la misma forma o del mismo color para desaparecerlas. Pero en el caso de de Magical Drop, pues jalaban los objetos desde abajo a objetos que estaban arriba, los recogían y los reacomodaban en otra posición para irlos desapareciendo. Este formato de puzzle, pues como los otros juegos de puzzle, fue pues la base para muchos juegos de puzzle que salieron posteriormente, sobre todo para juegos de celular. Y bueno, pues otro juego que fue muy popular en el Neo Geo de Data East pues fue Windjammers. Este juego que usaba el formato clásico del juego de Pong, pero con una presentación audiovisual muy impresionante, muy emocionante, que le agregaba mucha emoción, y donde pues en sí era como jugar Pong, era lanzar un disco, en este caso, de un lado a otro para que
el oponente del otro lado no podía atraparlo y marcaras en este caso un gol de cada lado de la pantalla, pues había una portería que estaba defendiendo el otro jugador, y jugando con un frisbee se lo aventaban y sacaban poderes y todo esto. Un juego muy simple pero muy adictivo, que prácticamente donde había máquinas de Neo Geo, segurito había una máquina de Windjammers. Fue un arcade muy popular. Estuvo en la mayoría de lugares de arcade. Desafortunadamente, después de esto, ya para la segunda mitad de los 90s, Data East terminó cerrando sus tiendas de Data East USA sin haber ningún anuncio oficial. Simplemente los que estaban metidos en la industria lo descubrieron de cómo ya habían cerrado sus oficinas, y pues se descubrió que Data East tenía una deuda enorme que ya no podían pagar, y pues por mucho tiempo, por varios años, pues trataron de solventarla, pero finalmente para el 2003 en Japón pues se declara la bancarrota de Data East, y que fue pues el año en que ya finalmente se anuncia el cierre de Data East. Actualmente, ¿qué pasó con Data East? Pues resulta que la mayoría de sus IPs las compró una compañía que desarrollaba ya desde principios de los 2000 juegos de celular, llamada Gmod. Entonces, pues esta compañía, que pues ahorita las compañías de juegos de celular son muy poderosas, con muchas ganancias y todo esto, y pues Gmod no es la excepción. Entonces Gmod tiene muchas de las propiedades intelectuales de Data East. Sin embargo, hay como 2 o 3 juegos que quedaron en manos de ex empleados de Data East. Creo que era Karnov, estaba entre ellos, y no me acuerdo cuáles otros, pero son unos contados juegos que quedaron en manos de ex empleados de Data East. Y pues el resto de juegos pues lo tiene esta compañía de juegos de celular, Gmod. Entonces pues esto es más que nada el legado y la historia de Data East, esta compañía que sacó juegos bastante peculiares. No sacó tanto material así que muy original, pero de los juegos que resaltaron, la verdad, eran muy buenos, muy divertidos, y la verdad pues sí dejaron su marca en la historia de los videojuegos. Entonces pues de esto trata la historia y la trayectoria de Data East. Espero que les haya gustado el tema. Vamos al audio de cierre para cerrar este podcast. Y bueno, pues ya con esto cerramos que fue el episodio 262 de Poco Común, donde pues hablamos de la historia y la trayectoria de Data East. Espero que les haya gustado el tema. Les recuerdo que pues la versión de audio de este podcast está en la mayoría de las plataformas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, también iVoox, entonces, y muchas otras. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Y les recuerdo que se publica el audio los martes en la noche para que estén al pendiente. También este podcast está en formato de video, y se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. En ese canal en YouTube Nerdulería, ahí se publica la versión en video de estos podcasts los sábados en la noche, que también está disponible la playlist en mi canal de YouTube Sorcerer Z. Y
pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode, que los encuentran en Facebook. La Podcastería y Encode en Facebook, donde encuentran pues tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar de temáticas variadas. Y pues también les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook y Discord como SourceZ. Facebook y Discord SourceZ. También les recuerdo que tengo streamings en vivo, transmisiones en vivo de partidas de videojuegos. Y estas sesiones de juego, estas transmisiones de estas sesiones de juego, son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, en el canal de Twitch SourceZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y pues ya con esto voy pues empezando a cerrar este podcast. También pues dándole gracias a todos los que dejaron sus likes en iVoox y en Facebook y otras redes sociales. Muchas gracias por sus likes. Y pues también agradezco los comentarios precisamente en los videos de YouTube, en la versión en video de este podcast. En este caso, por ejemplo, la gente del canal Comics Aquí y Ahora, así está escrito todo de corrido, que dejaron su comentario en el episodio 260 parte A, que dice: gran podcast y larga vida al anime, saludos. Sí, saludos, muchos saludos, gracias por el comentario. Y en el episodio también 260, pero la parte B, Yang Wen-li dejó su comentario y dice: The Fable ha sido lo mejorcito del año. Y sí fue una serie bastante divertida, sobre todo para los fans de las series de acción y de comedia negra. Entonces pues bastante buena, aunque las de esta temporada están siendo series bastante buenas. Pero bueno, pues gracias por los comentarios. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este podcast, este episodio. Espero que les haya gustado y nos estamos escuchando entonces. Hasta la próxima. Cuídense.